Bienvenidos a la materia Sociedades y Franquicias. En esta asignatura vamos a ver las distintas tipificaciones de sociedades que existen y además vamos a hacer hincapié en lo que respecta a franquicias. En este primer módulo vamos a ver particularmente todo lo que respecta o se relaciona a una sociedad colectiva. En este módulo, en el primer módulo, vamos a ver los distintos puntos que conforman sociedad colectiva que se desarrolló en el material de estudio. Primeramente vamos a ver el concepto de sociedad colectiva, denominación o razón social, administración y por último, contrato. Comencemos entonces a desarrollar los distintos puntos. Concepto. Esta sociedad es una sociedad personalista y sus socios responden de tres maneras. Cabe aclarar que existen sociedades de persona o personalistas y personas capitalistas. En este caso estamos frente a una sociedad personalista. Las personas que integran dicha sociedad a partir de este momento y las demás sociedades que vienen en los restantes módulos, las vamos a denominar socios. Estos socios van a responder, estando dentro de la organización, de distintas formas ante una deuda o ante una obligación con terceros. En este caso, los socios que conformen la sociedad colectiva se van a limitar por tres formas de responder ante una deuda. Una es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Veamos el concepto de cada una de ellas. El socio responderá en forma ilimitada solamente con el capital que aportó. Si no es suficiente con el capital aportado, recién allí van a ir por los bienes personales de ese socio. Es decir, si un proveedor tiene una deuda con la sociedad y necesita cobrársela, en este caso, la sociedad primero va a tratar de pagarle esa deuda a ese proveedor con el capital que tiene, con el capital que los socios aportaron. Si no es suficiente porque la deuda es muy alta, entonces recién allí los socios van a poner a su disposición sus bienes personales para poder cubrir esa deuda. Entonces, esta es la primera forma que el socio va a responder a esa deuda, es en forma ilimitada. Cuando no alcanza con el capital aportado, entonces ellos tienen que colocar sus bienes personales a disposición de dicha deuda y para tratar de cubrirla o saldarla. La segunda dijimos que era solidaria. En este caso, cualquiera de los socios pueden responder por el total de la deuda. Y la última es subsidiaria y en este caso es similar a la ilimitada. ¿Qué quiere decir? Que los reclamos primero van a pasar por el capital de la sociedad. Si este no alcanza, no es suficiente, recién allí van por los bienes de los socios. Entonces, estas son las tres formas en que un socio de una sociedad colectiva va a responder frente a una deuda, ya sea con un proveedor, con un acreedor, con entidades financieras, etc. En este punto número 2 vamos a ver denominación o razón social. Denominación social es el nombre que se le da a la sociedad. A ese nombre es un nombre fantasía, por ejemplo, los lapachos o seguramente pueden ver en la tele, escuchar en la radio, leer en internet varias denominaciones o nombres fantasías que se le da a una sociedad. Pero a ese nombre fantasía siempre tiene que ir acompañado por, en este caso, sociedad colectiva o sus siglas o abreviatura. En cambio, ¿cuándo estamos frente a una razón social? Cuando ese nombre que se le da a esa sociedad va el nombre y apellido de uno o de todos los socios y aparte del nombre y del apellido, por ejemplo, va y compañía.
¿sí? Por ejemplo, Ramírez y compañía, Álvarez y compañía. Eso es razón social. En cambio, denominación social es cuando es un nombre fantasía. Por ejemplo, los Lapachos, sociedad colectiva. Esa es la diferencia entonces entre denominación y razón social. ¿Por qué en denominación social va sociedad colectiva o sociedad o la abreviatura? Porque esto hace mención a que estamos frente a una sociedad colectiva y no estamos frente a una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada u otro tipo de sociedad que más adelante vamos a ir viendo. Pasamos al punto número 3. Aquí vamos a ver todo lo que respecta a la administración de una sociedad. En el caso de la sociedad colectiva, la administración va a estar regulada por el contrato. Es decir, todo va a estar estipulado en el contrato. Y en el contrato se estipula que la administración puede ser indistinta o puede ser conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Indistinta es cuando la administración estará a cargo de varios socios sin determinar sus funciones ni expresar que el uno no podrá obrar sin el otro. Es decir, un socio no podrá obrar sin el otro socio. Es decir, van a tener que tomar decisiones en conjunto, realizar tareas en conjunto y demás. Siempre y cuando la sociedad, en este caso, esté estipulado en el contrato que la administración debe regir de esta manera. En cambio, si la administración es conjunta, en este caso estará a cargo de varios socios, pero no pueden obrar individualmente. Esto también es un punto que también se determina o que está regulado o plasmado en el contrato que se realiza cuando se crea la sociedad. Seguimos entonces con administración. Aquí vamos a ver remoción del administrador. ¿Cuándo un administrador puede ser removido de su puesto? Puede ser por decisión de la mayoría de los socios sin ninguna causa. Porque se tomó la decisión, el administrador es removido de su puesto, de su cargo. También puede ser removido con justa causa. Si es con justa causa, el administrador permanecerá en el cargo hasta sentencia judicial. Seguimos entonces con el mismo punto, administración, y aquí vamos a ver cuándo un administrador puede renunciar. Puede renunciar en cualquier momento, es decir, un administrador, el socio que esté socio, puede ser un socio como no puede ser socio. Se encuentra dentro del cargo de administrador, este puede renunciar en cualquier momento. En caso de que la renuncia fuese dolosa o intempestiva, él mismo responderá por los perjuicios ocasionados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el administrador cometió algún delito dentro de la sociedad, no podrá, podrá renunciar, pero va a tener que responder por todos los perjuicios que ocasionó dentro de la misma. Finalmente pasamos al último punto, que es contrato de una sociedad colectiva. El contrato puede ser modificado con consentimiento de todos los socios. Aquí les voy a detallar los puntos que sí o sí todo contrato debe contener. Datos personales de cada uno de los socios, denominación o razón social, que ya les mencioné la diferencia entre uno y otro, domicilio de la sociedad, es decir, donde éste va a estar radicado, capital social en pesos argentinos, forma de los aportes, es decir, cómo se realizaron los aportes del capital, duración, es decir, cuánto va a durar la sociedad en pie, 2 años, 5, 10, 20, todo esto se debe estipular en el contrato.
Distribución de las utilidades. ¿Qué significa esto? Las utilidades son las ganancias que se obtienen semestralmente, anualmente, todo depende de la sociedad. Esas ganancias son denominadas utilidades. Esas utilidades van a ser distribuidas entre los socios. De alguna manera tienen que ser distribuidas entre los socios. Y en el contrato es donde se deja determinado, especificado de qué manera se van a distribuir esas utilidades. Derechos y obligaciones de los socios. También en el contrato se van a tener que dejar bien claro cuáles son los derechos y las obligaciones que cada uno de los socios deben contemplar. Cláusulas según el funcionamiento. Y finalmente, disolución y liquidación de la sociedad. Estos puntos que aquí les menciono muy por arriba, los vamos a desarrollar más detenidamente en las siguientes sociedades, en los siguientes módulos. Aquí solamente los menciono, pero en detalle los voy a explicar en los módulos siguientes. Finalmente llegamos al fin de este módulo. Gracias por su atención. Ya saben que por cualquier duda pueden comunicarse por mensaje interno, por mail o por foro. Muchas gracias por su atención.